Muy buen día a todos. Espero que todos estén muy bien. Acá el día de hoy traemos a una persona muy especial que tiene una historia de vida increíble y de momento nos va a mostrar hoy, nos va a hablar acerca de la economía de libre mercado, la economía austríaca, la public choice y la propiedad alodial. Estamos hablando del doctor John Coben. Acá nos trae un resumen que lo titula Comprendiendo cómo funcionan los mercados y por qué falla el gobierno. ¿Por qué importa la economía? ¿Y quién es el Dr. Coben? Pues es PhD en políticas públicas de George Mason University, la cual es la cuna del public choice. Es magíster en economía de George Mason, magíster en economía de negocios de UC Santa Bárbara, además que lleva décadas enseñando y escribiendo sobre economía austríaca y libertarismo. Hoy le vamos a hacer unas preguntas centrales en las que va a dar una clase, básicamente, y nos va a enseñar de estas inquietudes, las siguientes. ¿Cómo debería organizarse la sociedad? ¿Por qué los mercados libres producen prosperidad mientras la intervención gubernamental produce pobreza y corrupción? ¿Puede la política pública mejorar la calidad de vida para todos o la mayoría? Y finalmente, ¿se puede confiar en los actores estatales para actuar en el interés público y negar sus propios intereses? Bien, son preguntas súper interesantes y que tienen un gran trasfondo, así que los dejamos ahora con el Dr. John Coben para que nos enseñe y nos explique. Muchas gracias, Emanuel. Ya, vamos a comenzar al tiro, entonces, como dice en Chile, pronto, para realmente tratar con temas muy interesantes para personas que no tienen mucha información ni tampoco un fondo de estudios en ideas de la libre mercado. Entonces, hoy día tenemos que considerar tres escuelas de libre mercado. Uno es la escuela de elección pública, después la escuela, un poco de escuela austríaca, y después también un poco del nuevo institucionalismo. Esas son las escuelas que queremos tocar y no va a ser algo agotado o completamente exhaustivo en lo que estamos haciendo hoy día en ese estudio, pero va a ser suficiente para, yo creo que, formar una idea en cada persona escuchando. Mira, hace muchos años, en el año 1775, tuvimos una gran revolución industrial que comenzó en Inglaterra, en las colonias de Inglaterra, iba a ser Estados Unidos y otras partes del mundo. Esta revolución industrial trata en ese momento con lana, pero rápidamente expandió en producción de otras cosas. Y además que eso, vemos en el continente de Europa, durante los siguientes 70 años, país tras país comenzó a industrializarse y a ser más eficiente la producción. Los costos de cosas, de bienes de consumo bajaron significativamente y la cantidad de inventos o invenciones también subió en forma espectacular durante el siglo XIX, de los 1800 en adelante. A la cabeza de todo eso fue un hombre famoso, se llama Adam Smith, que escribió La riqueza de las naciones, básicamente el mismo año que comenzó la revolución industrial en el mundo. Es un escocés bien conocido por sus ideas libre mercadistas, aunque algunas cosas en su teoría no está rechazado hoy día por libre mercadistas, como el valor de productos de labor, labor theory of value en inglés. Pero lo que queremos hacer hoy día es considerar qué pasó
¿Qué trastornó en el mundo que provocó tanta confianza en el Estado para estar involucrado en el libre mercado, para mantenerlo bien o involucrarse más? ¿Y cuándo comenzó eso? Mucha gente no tiene mucha idea sobre eso. Tenemos que entonces comenzar con este año 1775 y considerar que en el mundo no había democracias ni tampoco repúblicas. Tuvimos un sistema monárquico en todo el mundo, en toda Europa, y a través de esas monarquías, la gente tiene que sobrevivir con autoridad absoluta en una sola persona y mucho poder bajo la nobleza y también sus courtiers, la gente en su corte. Y realmente fue una sociedad con mucho privilegio y bastante pobreza, y una clase media bastante pequeña. Entonces, para muchas personas la vida fue muy corta, como Hobbes dijo, brutal y asqueroso o desagradable. Y mucha gente estaba muriendo muy temprano en su vida, como 30, 40 años. No fue muy largo la vida del hombre y muchas mujeres murieron también dando a luz. Eso fue muy común en esa época igual. La gran mayoría de personas estaban en granjas, en la producción agrícola. Pero poco a poco la gente comenzó de llegar a las ciudades grandes, como Londres. Londres, si no me equivoco, en siglo XVIII tenía 20, 30 mil personas por ahí. Pero prontamente, durante la Revolución Industrial, iba a aumentar a 1 millón de personas. Igual, poco más adelante, pasó en París, lo mismo. ¿Y por qué? Porque las fábricas comenzaron a producir los textiles en inglés, las lanas y otros tipos de telas, y eso atrajo mucha gente para trabajar fuera. Y otros productos también estaban producidos en Londres y hinchó completamente las ciudades. Por eso cuando Carlos Marx y otros marxistas tempranos vieron los problemas sociales provocados por ese tipo de urbanización y expansión, como dice en Chile, callampas, de personas viviendo en casas escuálidas con pocas condiciones sanitarias y muchas enfermedades. Podemos ver también el humo negro en el aire de fábricas, contaminando mucho. Había gran disturbios o gran problema para mucha gente mirando las virtudes de vivir en el pasado con la visión romántica del mundo agrícola, donde la gente conocía uno a otro y no estaba alineada, dice, alienated en inglés, de su prójimo. En ese caso, llegando a las ciudades, la vida fue mucho más anónima y gente viviendo su propia vida sin conocer sus prójimos o sus vecinos, y además trabajando tantas horas que no había tiempo para hacer todo lo que fue necesario en la vida para disfrutar la vida un poco. Pero las ganancias, aunque personas reclamaban fueron muy bajos, fueron mucho mayores para la gran mayoría de gente trabajando, dejando su trabajo en la granja o en la producción agrícola para trabajar en fábricas. Eso está pasando en todo el mundo inglés y prontamente va a extender también para abarcar otros países en Europa y sus colonias en el resto del mundo, poco a poco. El problema es que hay no solamente un auge en la economía por estas ideas de libre mercado, otras cosas están ocurriendo también en el mundo y eso comenzó con el gran avivamiento en los Estados Unidos en 1730-40, un avivamiento evangélico entre protestantes, específicamente congregacionales, presbiterianos, algunos anglicanos también, o metodistas,
y algunos pocos bautistas en este momento, personas que fueron de las iglesias tradicionales de Europa del Sur, como católicos romanos y ortodoxos en el este de Europa. Y esa exuberancia, esas ideas de compromiso, de trabajar fuertemente, de vivir para la gloria de Dios y adelantarse como una ciudad está puesto o sede encima de una colina que no puede estar escondido. Fue una visión no solamente que los peregrinos llegaran con eso en 1620, por ejemplo, en Virginia en 1607, sino sus descendientes también tienen esa idea y durante este gran avivamiento cambió mucho el pensamiento político. Uno fue influido también por un hombre que se llama John Locke. Y John Locke fue el primer liberal clásico. Probablemente podemos identificar a él como la primera persona para identificar las raíces libertarias en el mundo hoy día. Y él vivió poco antes de este gran avivamiento, pero sus tratados de dos gobiernos y otros principios en sus libros, basado en cristianismo, aunque él no era cristiano, como deísta, sino un creyente en Dios, basándose en la idea de libertad es mejor de usar un estado muy fuerte, muy viril, que controle a la gente con una mano dura. Él campeonó las ideas de la libertad. Y este fue adoptado por mucha gente religiosa y también influyó a los demás que no fueran tan religiosos, incluyendo personas abiertamente no, como Thomas Paine, como Benjamin Franklin, como Thomas Jefferson. Jefferson escribió que tiene que sacar los milagros de la Biblia porque es una vergüenza para Dios. Él creyó en un Dios como deísmo nuevo, significa un Dios que llegó, creó el mundo y se fue, no tiene relación personal con seres humanos ahora. Pero también había mucha gente religiosa en ese movimiento en la colonia de Estados Unidos y ellos formaron un nuevo concepto del Estado basado en una declaración de independencia, imagínense, que nunca visto en la historia. Y después de eso, una constitución 13 años después de tener artículos de confederación muy liberal, la constitución mucho menos. Pero la constitución tiene aspecto muy liberal en los primeros 10 enmiendas, la declaración de derechos, las primeras 10 enmiendas a la constitución. Bueno, ahora estamos en un nuevo mundo porque hay libertad de repente de religión. La gente no está ahogado por no estar conforme a la religión estatal. Porque todas las otras iglesias protestantes, con excepción de los bautistas y anabautistas, tenía vínculo con el Estado. Anglicanos especialmente, pero también luteranos, presbiterianos, calvinistas en Ginebra y en Holanda, todo vinculado con el Estado. Igual como los católicos y ortodoxos, fue parte de la tradición cristiana, con la excepción de los bautistas de por siglos. Estaba en los Alpes en el quinto y sexto siglo en adelante, perseguido por católicos y otros más adelante por protestantes también. Mucha gente saliendo de estos grupos, que culminó también en personas como John Huss en los años 1300 y John Wycliffe en Inglaterra, proto-reformistas para la reforma. Pero, disculpe, en todo caso, es importante entender esa historia para que sepa que ese movimiento democrático o de idea de tener republicanismo es algo novedoso en el mundo y trajo mucha promesa que la gente pensaba que iba a tener una mejor vida que debajo el tirano o el zar o el rey. Y el entusiasmo estaba por todos lados.
Se transformó en la Revolución Francesa, que no es lo mismo. Esa revolución y todo el tema de Napoleón, Robespierre, Rousseau, muchas otras filosofías están involucradas que lo que pasó en Estados Unidos. Estados Unidos promovió una idea que la libertad de asamblea, de hablar, de prensa, de religión, está como muy santo. Y la libertad también de derecho de portar y mantener armas, el derecho de propiedad. Todo eso está en las enmiendas en la propiedad, en la Constitución. Que todo el mundo tiene optimismo, que Estados Unidos iba a promover una mejor vida para muchos, incluso la vasta mayoría. Y esto ocurrió. Las colonias fueron la parte de Inglaterra más importantes en términos económicos y prosperidad que el resto del imperio, mucho más, incluso que propio Inglaterra mismo. Entonces siguieron prosperando y adoptaron después de la revolución una idea que se llama alodialismo. Alodialismo es lo que el rey tiene sobre bienes raíces, sin regulaciones, sin impuestos, es una propiedad raíz absoluta. Y algunos tribunales en Estados Unidos, como Wallace versus Harmstead en siglo XIX, XIX, y algunos otros, declararon que a través de la revolución ellos eliminó completamente cualquier vestigio del feudalismo de Europa y está viviendo cada persona como su propio alodiario. Persona que tiene dueño o fue dueño de su propiedad raíz en forma absoluta. Eso es muy interesante porque el concepto existía antes, pero solamente los reyes y en un sentido la nobleza por defecto, porque no es técnicamente alodial. Ellos también estaban bajo el rey, pero operando con mucha independencia, el efecto fue muy similar. Muy poca persona tiene ese derecho. La mayoría estaba vendido con el terreno muchas veces y sirvió como esclavos o siervos, serfs en inglés, todas sus vidas. Y esto en Estados Unidos fue completamente distinto, que personas podían llegar de Europa y otras partes, ser dueño y no estar sujeto a el feudalismo ni tampoco el manorialismo. Entonces hay optimismo en la economía, no solamente por Adam Smith y lo que escribió sobre la riqueza de las naciones, sino porque el sistema político ahora está facilitando un Estado de Derecho, una definición bien de derechos de propiedad y la libertad para desempeñar su propia vida. Muy interesante tiempo y periodo que podemos ver en la historia. No iba a sobrevivir tanto, pero porque Carlos Marx comenzó en 1838 con Engels, o 39, publicar el Manifiesto Comunista. Y hay oposición, hay mucha exuberancia religiosa también en el segundo gran avivamiento. La gente de la primera gran avivamiento fueron los viejitos que firmaron la Constitución o la Declaración de Independencia de Estados Unidos. Fue, como Paul Johnson dice, la Revolución Norteamericana fue un acto religioso total. Y yo estoy de acuerdo con eso. La segunda en los 1830 fue otro, exuberancia de nuevo y mucha emoción, pero muy distinto. Mucho más denominaciones involucradas como bautistas y gente arminiana como Charles Finney, otros grupos involucrados, y llegaron muchas otras religiones o sectas, mormones, personas como los arianos, iba a ser los testigos de Jehová, los adventistas y varios otros grupos. Mary Baker Eddy, el cientismo también, científico. Entonces, todo ese siglo está, por un lado, en la parte religiosa y otro lado en la parte económica, con una nueva visión del mundo.
Y mucha gente pensaba que iba a vencer a la Iglesia Católica por final, que está hablado por muchos de ellos, los protestantes, como la gran ramera de Babilonia de Apocalipsis, y venciendo iba a traer un milenio. Y Marx también, siendo un ateo con raíces judías, también creía en un sentido a un milenio. Él estaba con su manifiesto y sus ideas con Engels, iba a traer la buena vida para todos a través de eliminar precios, eliminar clasismo, eliminar toda la estructura que existía antes. Para Marx, él estaba como haciendo un poco mejor que Adam Smith en su visión. Muy diferente Marx en esta época, aunque fue considerado loco, que Lenin o Stalin ciertamente en el siguiente siglo, discípulos lejanos de él, pero formado en su idea de capital. También eso influyó aquí en Sudamérica. Andrés Bello estudió con Adam Smith o algunos discípulos de Adam Smith en Londres. Además otros, si no me equivoco, San Martín. Y además Cornel Senil, que llegó aquí para ser encargado del Departamento de Economía de la Universidad de Chile, dejó la idea del libre mercado como el principal o el principio de todo lo bien en la sociedad. Un país completamente dominado por la Iglesia Católica hasta Alessandria en 1925. Su método económico fue completamente libre mercadista y la prosperidad fue enorme por salitre. Eso no fue la época de cobre, fue yodo y salitre produjo la primera riqueza en Chile. Valparaíso, La Serena, Valdivia fueron puertos libres y muchos bancos, el primer bursátil, valores de bolsa, estaba en Valparaíso. Mucha gente emigrando allá de otros países. Todavía tenemos influencia de los ingleses, alemanes, franceses, italianos y más adelante suecos, Suiza, gente de Suiza y de Bélgica en el sur más que en Valparaíso. Que Chile fue un imán para atraer gente que quisiera hacer comercio. Es dicho que Avenida Condel en Valparaíso fue más rico que cualquier para venta de menor en toda Sudamérica excepto en Río de Janeiro. Hay una avenida allá más rico. Pero fue bastante interesante Chile en ese momento. No la porquería de ciudad dilapidado con muchos problemas que Valparaíso tiene ahora después de estar declarado por Naciones Unidas de un sitio de la humanidad que significa la muerte por cualquier ciudad que no se puede desarrollar más. Pero en todo caso, hay movimiento de libertad en el siglo XIX. En Chile tenemos uno de los mejores ejemplos de banca libre en el mundo, sin tener banco central, 1862 a 1879, que funcionó súper bien para controlar la inflación, mayoritariamente en Valparaíso, que fue el centro económico más que Santiago en esa época. Pero fue desplazado por el Estado cuando tomaron la decisión de inflar el dinero para perseguir su enemigo Perú y Bolivia en el norte, cuando ellos consiguieron las tierras desde Antofagasta hasta Arica, allá y a través de esta guerra del Pacífico. Entonces, usaron un banco central un banco no central en el sentido de hoy, pero centralizado que podía manipular la emisión de dinero. Entonces, en ese mundo estamos viviendo con mucha prosperidad. Otros problemas están ocurriendo en Europa. Los marxistas tienen mucho poder y eligiendo a Bismarck en 1871. Y antes de eso, había gente saliendo
en 1855, por ejemplo, de Alemania, y buscando tierra libre, llegaron a Valdivia y Osorno y otras partes como La Unión. Es diferente este grupo que el grupo que llegó a Yanquihue, Puerto Montt, Puerto Varas, y Frutillar, y Puerto Octay, Ensenada, en el sur, cerca del lago Yanquihue, y además otras partes allá en Coyhaique, Castro, etc. Esos fueron más o menos pobres, no profesionales como llegaron los perseguidos liberales a Valdivia, Osorno. Esos otros grupos hablaban el mismo idioma. La mitad fueron luteranos, otra mitad católicos. Los luteranos tenían que fingir que realmente fueron católicos porque fue ilegal tener otra religión. De hecho, hasta 1885 no podían enterrarse sus cadáveres en Valparaíso y Santiago en un cementerio para contaminar a los católicos, los cuerpos o cadáveres de católicos. Fue un tremendo problema de sanitación, entonces de repente puso un muro de 3-4 metros de altura y crearon un cementerio de segunda clase para todos los infieles y protestantes y otros judíos, por ejemplo, otra religión. Pero en el sur eso no fue tan grave porque tenía muchos terrenos y los alemanes luteranos centraron su gente en la parte norte del lago Yanquihue versus la parte sur que fue católica. Muy interesantes historias en eso también los grupos de alemanes que llegaron bajo la persecución en Europa. Los primeros misioneros bautistas llegaron en 1884. Los anglicanos habían aquí antes, con mucha gente en Valparaíso. La iglesia San Pedro allá estaba en esa época, pero la iglesia católica permitió solamente el Estado, porque está vinculado con el Estado, que sus cultos serían en inglés. Igual como los luteranos, construyendo sus templos, tienen que predicar solamente en alemán. Los presbiterianos más adelante solamente en inglés. Los franceses llegaron mayormente católicos, entonces ellos tenían ningún problema en hablar en cualquier idioma en sus misas. Pero la sociedad chilena, igual como otra parte de Sudamérica, mucha exuberancia, mucha cosa para prometer una vida mejor y mucha gente con prosperidad en Sudamérica a causa de la libertad del libre mercado aquí. Estados Unidos comenzó una guerra civil que realmente no fue eso, fue una guerra de agresión de Lincoln. Para mí es Stalin o Satanás de Estados Unidos, el peor presidente, que atacó el sur por tomar la decisión de salir de Estados Unidos. Y un grupo de estados allá en el sur, uno por uno, algunos por razones de esclavitud, pero la mayoría por razones del arancel que está puesto por el norte, ineficientemente produciendo sus bienes y productos allá. Los sureños produjeron en algodón y tabaco y índigo y otros productos agrícolas el 80% del Producto Interno Bruto y no quisieron pagar los aranceles tan altos para proteger la industria del norte. Entonces, Lincoln tenía 7 gobernadores de guerra, se llama, para mantener o forzar a los sureños a estar dentro de Estados Unidos, aunque fueran una confederación todavía en ese momento, para obligarle efectivamente a pagar el arancel y comprar los productos del norte. Entonces la guerra realmente fue sobre algo económico y la esclavitud también fue algo importante porque una gran cantidad de esclavos, como 5 millones de ellos vivieron en el sur, muy pocas personas fueron dueños de esclavos, tengo que entender eso. Mucho menos de 1% podía tener más de 100 esclavos para su gran fondos. Fue muy raro. Algunos pocos tenían 1 o 2 esclavos en sus casas, pero el 95% fácil de sureños no tenía esclavos. Y los norteños, hipocríticamente, vendieron un poco antes, 30, 40 años antes, sus esclavos al sur. Entonces,
porque no convenía para el agrícola en el norte y además tenía más conciencia sobre abolicionismo. Que para libertarios como yo es muy importante no tener esclavitud. Es muy raro eso, y también racismo no tiene sentido, pero para la gente en esa época sí. Tenemos que entender que ellos vivían en otra cultura. Te doy toda esa información histórica porque nos ayuda un poco a entender por qué gente tenía confianza en el gobierno para mejorar la calidad de vida. Una visión más o menos quiotesca o romántica del Estado emergió pensando que si solamente pasa por la urna, una persona que está buscando sus propios intereses afuera para ganar su propio dinero, como el famoso panadero de Adam Smith, ganando no porque él quiere alimentar a París, sino porque él vio una nicha en el mercado donde él puede hornear para un barrio y ganar su propio sueldo viviendo por vender pan a los vecinos. Pero de repente el milagro de economía es que París al final está alimentado. Y más allá que eso, hay una mano invisible que está asignando recursos automáticamente en la sociedad a través del sistema de precios. Fue milagroso verlo, y en Estados Unidos especialmente el crecimiento a expensas de indios y a expensas de negros, que es otra cosa terribles que podemos mencionar, pero no a desarrollar tanto ahora. La gente está expandiendo su alcance a la costa pacífica. Y gente está allá en San Francisco, especialmente durante la gran cruzada para ganar oro, ¿cierto? Una fiebre de oro es la palabra que ustedes usan en California, y que más adelante iba a ser Alaska, que antes fue en Georgia y antes estaba en Porvenir, en Chile. Donde hay gente buscando oro, hay nuevas economías en esos sectores. Entonces, Oregon, California, Nevada, estaba encontrado con mucha gente, algunas personas, pero el resto de Estados, lo que iba a ser Estados Unidos, tenía que estar comprado por Francia primero y conquistado de México, y también por tratado con Inglaterra para formar la parte de Estados Unidos, pero mucho espacio y mucha gente de Europa llegando con provisión bajo Lincoln, especialmente, y su Congreso, de trabajar en terreno virgen 7 años, mejorándolo un poco cada año. Puede comprar por nada después de los 7 años y ser dueño de su propiedad, probablemente en una forma alodial en mucho sentido, aunque los impuestos llegaran prontamente también en Estados Unidos. Entonces, ese es el entorno en el mundo. Basta decir eso, yo creo que es suficiente información para dar a ustedes la idea por qué gente tenía una visión quiotesca o romántica sobre el Estado, que es un guía en Chile, es un guía en Estados Unidos, un guía en Europa, para mantener el Estado de Derecho, para reducir los costos de información y transacciones y entregar una mejor vida para los demás que está en esas ciudades y condados y estados en el occidente. Comparado con lugares en África o Asia y otras partes donde todavía tiene feudalismo o peor, un control musulmán que fue tremendo, y ver la opresión de mucha gente en el mundo. Sin embargo, todo eso comenzó a cambiar un poco cuando tuvimos la Primera Guerra Mundial, donde cristianos estaban masacrando a otros cristianos. ¿Y para qué? Y usando nuevos inventos en armamento que nunca había visto antes, los gases venenosos para destruir vidas. Y la destrucción en la Primera Guerra Mundial terminó efectivamente esa idea de postmilenialismo, de tener una edad dorada en el mundo a través de el gobierno y además el cristianismo del occidente.
Después de eso, caímos en una gran depresión en el mundo en los 30, donde economistas como John Maynard Keynes y otros comenzaron a decir que el mercado fracasa. Ahora, es tan desarrollado la edad moderna que necesitamos usar una política fiscal y monetaria que ayuda a la economía del mercado a funcionar mejor, porque el mercado falla, el Estado es necesario para corregirlo en una edad nueva, que es donde estamos viviendo. El Banco Central comenzó, después de muchos años de pugnar, de existir, en 1913, pero se eliminó el oro solamente 20 años después, donde Franklin Delano Roosevelt, probablemente el número 2 o 3 más malvado del presidente en Estados Unidos, eliminó la posibilidad de personas comunes y corrientes ser dueños de oro. Y solamente personas que hacen joyería o algo, un uso industrial podía tenerlo, dentista tal vez. El resto del público no podía tenerlo, aunque antes las monedas de $20, $10, $5 en Estados Unidos fueran hechos de oro. Hay otros más pequeños de plata, igual como otras partes del mundo. Entonces se cambió el sistema monetario tremendamente. Ahora tenemos inflación. Antes un buen traje podía comprar en $20. Y ahora está pagando por la misma calidad por lo menos 500 o 600, $800. Y el precio de oro está marcando mucho más arriba, especialmente con nueva tecnología que tenemos hoy día. Estamos más cerca de $5,000 la onza, que fue $20 hace 100 años. La inflación ha sido un peste tremendo en todo el mundo occidental después de comenzar el intervencionismo de Roosevelt y otros en el mundo. Curiosamente, Hitler tenía un programa de fascismo que controló más al libre mercado y los capitalismos a través de monopolios y asignaciones de recursos estatales en ciertas formas, que ayudó a Alemania a salir de la Gran Depresión antes, o esta gran recesión, antes del resto del mundo, que es interesante. Pero la Gran Depresión, según Milton Friedman, Anna Schwartz, Murray Rothbard, fue causado por una manipulación mala de instrumentos monetarios en el mundo. Fue un fracaso del gobierno, no del Estado, no del mercado. Pero mucha gente comenzaron de dudar que el libre mercado y capitalismo podía ser factible para un nuevo mundo, para nuevas ideas que están entrando en el mercado, para nuevos procesos y tecnologías. Entonces ellos aceptaron poco a poco que lo que necesitamos es más Estado y menos mercado. Y ahora entra en los 50 grandes debates en Estados Unidos e Inglaterra, cuál es mejor o peor, donde efectivamente el Estado ganó y sus políticas públicas proactivas, una mano dura, una mano intervencionista fuerte en la economía que tenemos hasta el día de hoy. Y después de todo eso, si tenemos una idea ahora bien sobre el mundo, llegó gente dudando toda esa idea quiotesca del Estado. Porque realmente la urna de votos cambia la naturaleza de una persona. Eso es efectivamente lo que dijeron muchos historiadores, mucha gente en ciencias políticas, en universidades en el occidente en medio del siglo XX, que una persona que está elegido a ser senador, congresista, diputado o presidente, o incluso en el caso de distintos jueces que está elegido, ellos dejan de tener intereses privados y ahora está con espíritu de intereses públicos. Aunque curiosamente en algunos casos no lo creían. Aquí en Chile, por ejemplo, Piñera, para algunas personas fue muy terrible presidente porque comenzó a convencer, y no sé si es correcto o no,
No tengo evidencia de decirlo, pero he leído de buenos autores que sí, robó en el banco de Talca y estafó para poner su servicio de tarjetas de crédito. Y también hizo algo chueco con LAN Chile y el Aerolíneo Nacional de Chile. Y toda esa cosa escandaloso. Pero después de pasar la urna, supuestamente está sirviendo al público. ¿Realmente cree eso? No. Algunos de los chilenos no pueden creer, pero el resto del mundo sí creía que los Bachelet, Piñera, Lagos y otros presidentes, que incluso hoy día Trump, después de estar elegido, cambia su naturaleza o está cambiado por ellos. La gente de la elección pública comenzó a dudar eso, específicamente en la lógica de acción colectiva en los 1960. Munker Olson, James Buchanan y Gordon Tullock. Estos primeros dos fueron economistas. Tullock fue abogado que estaba en la Universidad de Chicago, igual como Buchanan. Salieron de allá para formar una nueva escuela de elección pública y ellos estaban profesores por un rato en Virginia Tech, que está en el extremo oeste de Virginia, cerca de Kentucky y otros estados de los Estados Unidos, y también Ohio. Y saliendo allá, formaron esa escuela dudando esta visión, diciendo en vez de eso que todas las personas, pese a que se están en el proceso político o no, sirven a sus propios intereses. Tenemos que tener una pausa y pensar en eso por un momento, porque propios intereses en economía no significa egoísmo. Es más claro en inglés cuando hablamos de ese concepto, pero selfishness en inglés no es self-interest. Son dos distintas cosas. En español debería ser distintos también, aunque la gente se confunde las dos. Porque una persona egoísta sirve a sí mismo pese a lo que otros piensan, pese al efecto que va a tener en otras personas. Está un enfoque total en él. Y este puede igualarse a interés propio en algunas ocasiones. Por ejemplo, podemos ver a Bill Clinton. Bill Clinton, para él, su función de utilidad, para usar un término económico, puede ser para maximizar el poder, el dinero y el sexo. Para él, todo su enfoque fue para sí mismo. Entonces, su propio interés probablemente fue muy similar a egoísmo. Y podemos identificar otros presidentes y personas en política igual como él. Pero podemos también ver personas persiguiendo su propio interés que no tenía egoísmo. Y no tengo datos sobre la Madre Teresa de Calcuta, pero tal vez puede ser un ejemplo de una persona que en su función de utilidad está maximizando la oración, dádivas y caridades, ayuda a huérfanos, como su manera de ganar su propio interés, porque está maximizando los galardones eternos en su vida. Los dos, Clinton y Teresa, estaban buscando sus propios intereses. Pero no podemos decir que los dos son egoístas. Y pasa lo mismo con la elección pública, esa teoría. Ellos, según Adam Smith también, dijeron que todos producen sus propios intereses. El panadero que está alimentando a París y además otras personas que están en la sociedad, a cualquier tipo de trabajo, está buscando su propio interés. Esto incluye la prostituta, la persona que es un gángster vendiendo bajo la prohibición alcohol, o el traficante de drogas hoy día o criminal. Además, es la persona que está jefe de Codelco, una empresa estatal, o de aquí en Chile, o de Chuquicamata, de Codelco, o de las otras minas,
escondida, por ejemplo, un poco más al norte, privado, y creo que es australiano. El jefe de eso está buscando su propio interés y cada empleado bajo él. Y el empresario familiar que está en la calle vendiendo en la acera o en una tienda de retail. Toda esa gente está buscando su propio interés por distintos motivos y no podemos decir que es gente diferente que los demás en términos cualitativos. Todos están con la misma idea de buscar intereses propios. Los pastores de iglesias iguales, los economistas de universidades iguales. Entonces, eso tiene que extenderse, dice Elección Pública, a la gente en la política. Tal vez están algunos allá como Madre Teresa, tal vez no, tal vez son mucho más como Bill Clinton. Y ellos desarrolló una teoría mostrando por qué personas sin principios fuertes va a llegar a las elecciones nacionales, porque ser extremo de izquierda o derecha no puede lograr llegar. En otra clase en el futuro voy a explicar por qué. Y porque en distritos que está dominado por un lado u otro, derecha e izquierda, por ejemplo, sí, en eso un diputado o tal vez un senador puede ganar una elección y estar de un extremo. Pero en elecciones nacionales es casi imposible. Tiene que agradar gente en el medio que no tiene fuertes principios por casi nada en su vida, especialmente cosas políticas. Ellos van a votar por razones, sin exagerar, superficiales. Si besa a su mujer, el hombre, o si está tomando al niño en brazos y cuida a los viejos. Está mostrando cosas así que la gente puede empatizar en su corazón con esos políticos. Entonces, cuando está en oficina, no tenemos ilusiones que van a producir cosas para el interés público, sino van a beneficiarse a sí mismo, a sus familiares, a sus amigos más cercanos o los que ha contribuido a su campaña para elección y los grupos de presión que son exitosos o en amenazar al presidente, por ejemplo, o cualquier senador, o en manipularlo, pagarlo con coimas o darle oportunidades o beneficios de información privilegiada que se beneficia a ese político. Y ese político va a aprovechar de lo ilegal y lo legal de su oficina. Si, por ejemplo, presidente Lagos en Chile, que instaló toda la infraestructura de carreteras, sabe que va a ganar una concesión de Costanera Norte y también de Ruta 68 hacia la costa. Él probablemente aprovechó de eso, planificando o sabiendo algo antes del público, dónde debería comprar terreno. Porque donde hay una salida de una carretera, no es bueno para casas, pero es muy buena para McDonald's o para estación de servicio. Y empresas que especializan en estas cosas van a pagar mucho más el precio del terreno. Entonces, si una persona tiene información dónde va a estar las salidas de una carretera, puede comprar muy barato el terreno y venderlo más caro más adelante. Y eso pasa con muchas concesiones. Entiendo que Lagos tiene su rancho allá en Curacaví, que curiosamente no tiene peajes laterales para salir la carretera. Mientras que Casablanca, que un poco más adelante, un poco más cerca del mar, sí, tiene que pagar pasajes laterales. Qué curioso, ¿no? Para personas de elección pública no es curioso, porque vemos que personas en el proceso político van a aprovechar de cualquier posibilidad de ganar para sí mismo, para sus familiares, incluyendo nepotismo, para amigos, para personas que contribuyeron a sus campañas y personas de grupo de presión que está ofreciendo algo o amenazando al político
para seguir adelante en un aspecto de negocio. No es para nosotros en elección pública o personas que estudian el libre mercado una idea rara considerar que personas que están en el proceso político no ha cambiado su naturaleza. Tampoco usamos juicios de valor de decir que todos los políticos son malvados o malos solamente por aprovechar de las posibilidades. Es natural que un burócrata va a aprovechar cuando puede aprovechar un empleado público o un juez o un político como presidente, vicepresidente o miembro de gabinete o personas que están en el Poder Judicial o el Congreso. Vemos corrupción allá porque la gente está aprovechando. Recién hemos tenido jueces cayendo, en el caso mío también, jueces me juzgaron a mí, que está culpable de distintos crímenes. María Teresa Letelier, el juez de Valparaíso, Maggiolo, y también Alonso Arancibia allá en la Corte de Garantía. Todos ellos condenaron por crímenes, por algo inédito que ha hecho, cuando nosotros sabemos que ese probablemente es mucho más común que está esperado. Pero en lugares como Estados Unidos, que tiene ese fundamento religioso, su propia constitución, gente donde hay mucha más confianza en la sociedad o que está erosionando ahora, no es como antes. La gente tiene que estar más sorprendido cuando escucha de corrupción entre oficiales del gobierno. En Chile no ocurre tanto, porque en Chile la gente cree, la gente es desconfiada y cree que mucha gente va a aprovechar, que hay coimas, hay sobornos, hay gente como Gabriel Boric, que aparentemente ha sido uno de los más corruptos, que de nuevo yo no tengo información para demostrarlo, pero lo que he leído, más corruptos de todos sus casos de convenios, hay una larga lista en su administración, durante su administración de su partido, o él mismo participando en actividades cuestionables. Eso no es sorpresivo para muchos chilenos porque su naturaleza es dudar a personas. Pero curiosamente todavía está el chileno incluso sorprendido escuchar que los gendarmes controlan el tráfico de droga en las cárceles, o que está vendiendo los gendarmes los celulares prohibidos a los internos, o otras cosas. Pero de nuevo, para personas en elección pública, no. Nosotros no creemos eso. Nosotros no tenemos una visión para estar sorprendido por cualquier acto dentro del gobierno. Entonces llegamos a un punto de decir que realmente puede tener una mejor vida para todos un sistema, bajo un sistema democrático. Una buena pregunta, porque la elección pública, como vamos a encontrar en las sesiones adelantes, está demostrando que la democracia tiene las semillas o contiene la semilla de su propia destrucción. Y muchas ideologías, muchos grupos de intereses particulares o lobby pueden tomar control del gobierno de una forma que se hace peor que monarquía. En mi propio caso estaba condenado por crímenes que no hice. Claramente no hice. Y tenía una persona que voy a hablar más tarde hoy en otro programa, el fiscal, que sabiendo soy inocente y además abogados, personas del Partido Comunista puestos como abogados del Instituto Nacional de Derechos Humanos, sabiendo que estoy libre, me condenaron por algo que no hice por razones ideológicas, porque mis acciones en la autodefensa contra una manifestación violenta izquierdista fue intolerable para ellos. Eso no puede pasar
tan fácilmente bajo, por ejemplo, monarquía. Porque la lógica, no la ideología, va a dominar. Y típicamente reyes no tienden a ser comunistas o radicalmente izquierdistas. También en Estados Unidos o Inglaterra, donde hay jurados, 12 personas que tienen que convencer, es mucho más difícil convencer a todos los 12 y entonces una persona puede estar libre fácilmente que bajo un sistema controlado por izquierdistas y su ideología y paneles de 3 jueces izquierdistas. Entonces, gente ahora está criticando o dudando si realmente puede entregar una buena vida a los procesos democráticos o sus ideales republicanos. De hecho, ven muchos de ellos, los liberales en el siglo XVIII en Estados Unidos, John Locke y Jefferson y los otros que he mencionado, como equivocados, como gente que no podía imaginar mejor mundo porque no existía lo que ellos inventaron y merece mucho crédito por eso, por salir de monarquía. Pero está cayendo de la ola o el fuego en la brasa, ¿cierto? O, out of the frying pan into the fire, como dice en inglés. Y eso ha pasado con 200 y tantos años, las constituciones y ideas democráticas ha transformado en cosa más peligroso que el mismo monarquía que fue reemplazado. Y los primeros 100 años, 80 años por lo menos en Estados Unidos, fueron maravillosos bajo un gobierno mucho más pequeño, un Estado que no dominó toda la vida, que ahora, donde el Estado es tan grande y se mete en todo el Estado, afecta la inmigración, afecta política monetaria, el uso de impuestos legalizado, el robo legalizado a través de impuestos es extraordinario ahora, mucho más que en otros momentos anteriores. El problema es el estudiante de economía o gente común y corriente no tiene una visión de 200, 300 años para ver este colapso de democracia. Y esa razón porque políticas públicas pueden estar criticadas por la Escuela de Elección Pública. Hayek y Mises y otros en la Escuela Austríaca también criticó las ideas del socialismo, intervencionismo, diciendo que no tienen hombres información suficiente para planificar la economía o la sociedad. Y la gente que está buscando metas para remover malestares va a hacerlo mucho mejor a través del libre mercado, aunque sea imperfecto. Keynes estaba equivocado cuando él presumió que el libre mercado es malo. Él produjo una gran depresión terrible, aunque no es cierto. Entonces, por presunción, dijo que el intervencionismo estatal no puede ser mejor o peor que el mercado. Va a ser mejor, un poco mejor. Y lo que hemos encontrado no es cierto. El libre mercado puede fallar, puede tener ineficiencias, puede producir imperfecciones. Pero los fracasos del Estado, especialmente estados democráticos, son peores. Y con eso yo creo que es un buen momento para terminar nuestra primer clase en economía del libre mercado. La próxima semana, o 2 semanas, cuando produjo otro show o programa de economía, vamos a tocar un poco más de elección pública, un poco más de economía austríaca, la política local, el nuevo institucionalismo, donde vemos por qué instituciones importan y por qué necesitamos instituciones y el intervencionismo que destruye o distorsiona instituciones provoca tremendos problemas.
podemos desarrollar un poco más la idea libertaria real, la idea del libre mercado real y postular incluso la idea por qué muchos otros sistemas de gobierno probablemente son mejores que tener democracia o republicanismo. Aunque está completamente en contra de tu adoctrinación estatal o sobre la escuela pública, sobre la necesidad del Estado. Mucho más gente ha logrado decir que sería mejor tener una sociedad anárquica, una anarquía política. No estamos hablando de caos en la sociedad, sino sin Estado, porque sabemos muchas cosas sobre anarquía. No hay impuestos, no hay regulaciones, la sociedad completamente libre. Gente tiene más plata o dinero para gastar en sus propios programas y intereses y más para dar a iglesias y caridades que cuando el Estado está imponiendo muchos impuestos sobre sus vidas. Entonces también podemos llegar a conversar si la anarquía misma sería mejor que otros sistemas gubernamentales. Con eso voy a terminar el programa de hoy. Gracias por asistir. Gracias por invitarme hoy a ese canal y que Dios les bendiga y espero verles en la próxima oportunidad. Hasta luego.